desde el Gobierno de España con la intención de tratar de salvar, entre otros personajes, a Juan Ramón Quintana, que es testigo clave de la financiación de Podemos. En toda esta investigación que tú diste con el ministro, con el exministro Carlos Romero, lograste hablar con él en el momento en que le preguntas si él tenía conocimiento de lo de Podemos. Luego tenemos lo de la residencia, lo de su casa, el momento de la llave, todos esos momentos, como que ya algunas personas te contactan a ti. Te contactan Así a ti. No vamos a dar el género de quién ha hecho una denuncia, pero en toda esta investigación logran contactarte a ti con más información que tiene que ver con el exministro Carlos Romero. Así es, a raíz de la publicación de las primicias que he realizado desde que he llegado a Bolivia, muchísima gente ha tratado de facilitarme información para que yo pudiera continuar con la investigación por la que estoy aquí, en este país, ¿no? Y efectivamente, hace varias semanas se puso en contacto conmigo una persona que, bueno, me contó una situación tremendamente delicada, todo completamente probado y que de ser público, que hoy lo vamos a hacer público aquí en este programa, pues va a ser un escándalo que va a hacer temblar los cimientos de Bolivia. Esta persona acude porque teme por su vida, porque hizo una denuncia en el Ministerio de Gobierno poco antes de que hayan las elecciones, Así es. denunciando de hacer pública una relación del exministro Carlos Romero con un tema de adjudicación de contratos millonarios. Esta persona acude al Ministerio de Gobierno para sentar la denuncia porque ya temía por su vida. Porque la habían amenazado de muerte. Exactamente. Y bueno, yo contacto con ella. En primer lugar, ella contacta conmigo, establecemos una relación, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido un trabajo de más de 2 semanas y lógicamente ella me cuenta un relato y pone encima de la mesa todas las pruebas, ¿no? Y efectivamente tengo acceso a una denuncia interpuesta en el Ministerio de Gobierno cuando Carlos Romero todavía era ministro de Gobierno, en donde se relataba, a grosso modo, que Carlos Romero había estado durante años beneficiando con contratos públicos a una empresa y en esa empresa trabajaba en ese tiempo temporal de la adjudicación una mujer con la que mantenía una relación amorosa, según la denuncia. Tenemos la denuncia escrita, tenemos con el sello, se ha comprobado que esto es real porque tú has ido incluso al Ministerio de Gobierno para ver si esta denuncia correspondía a los sellos, si la tenemos, por favor. Bueno, enseguida la vamos a abrir. ¿Quién recibe la denuncia en el Ministerio de Gobierno de esta persona? Bueno, pues según me comentó la persona que denunció estos hechos, me relató que quien la recibía en el ministerio era un funcionario llamado Jorge Rendón. Claro, para mí fue una sorpresa porque cuando me empezó a contar todo el relato, a los 2 días de empezármelo a contar, veo en las noticias que detienen a este funcionario, Jorge Rendón, funcionario trabajador desde hace años del Ministerio de Gobierno, presuntamente por espiar al actual ministro Arturo Murillo y, bueno, por presuntamente sacar documentación confidencial del ministerio, ¿no? Jorge Rendón trabajaba en el Ministerio de Gobierno, recepciona la denuncia de esta persona que teme por su vida y va hasta el Ministerio de Gobierno a hacer esta denuncia. Jorge Rendón es el mensajero que fue detenido cuando portaba documentos para Carlos Romero. Así es. ¿La denuncia llega a ingresar al Ministerio de Gobierno o es que se pierde? Bueno, nosotros hemos comprobado que la denuncia es verdadera, que tiene un sello de entrada y literalmente pone recibido despacho ministro. ¿Cuál es la gran sorpresa de toda esta polémica? Que cuando yo recibo la documentación, lógicamente acudo al Ministerio de Gobierno para contrastar todos los hechos y ante el propio Ministerio de Gobierno se escandalizan porque, por un lado, reconocen que efectivamente el documento es completamente verídico. Lo tenemos acá el documento. Pero ellos
ellos no tienen constancia física de tener el documento. Tenemos el documento. ¿Lo podemos mostrar, sí, por favor? Yo creo que lo podemos mostrar sin ningún problema, pero con el excesivo cuidado para no revelar la identidad de la persona que denuncia estos hechos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, sí, Jimena. Permíteme, por favor. Acá tenemos el documento recibido el 22 de octubre del 2018. ¿Dónde estoy? Acá está. Esta es la denuncia. Lo tenemos el sello. Y bueno, acá está la denuncia. Hay dos denuncias, y acá está la otra, hay otra del 13 de agosto del 2019, despacho ministro, Ministerio de Gobierno recibido. Esta denuncia llega hasta el Ministerio de Gobierno. En esta denuncia, ¿qué es lo que se afirma? Bueno, en esta denuncia, literalmente, lo que se afirma es que Carlos Romero le debe su vida política a esta señora con la que presuntamente ha mantenido una relación amorosa. ¿Por qué le debe su vida política? ¿En qué tiene que ver? Él ha tenido varios momentos en su vida política, ha sido candidato en algunas oportunidades, ha sido ministro. ¿En qué momento de su vida política? Así es, eso fue lo que yo le pregunté en primer lugar a la persona que denunció estos hechos. ¿Qué quieres decir con esta frase? Y entonces me empezó a hacer un relato, todo con las pruebas que vamos a ver y con las pruebas que yo he podido lograr a raíz de arrancar esta investigación. Adelante. Sí. Esta persona, esta mujer, se llama Lorgia Fuentes Betancourt y entre los años aproximadamente 2009 y 2015 fue directiva de la empresa CAMSE, es decir, la empresa donde estaba Gabriela Zapata y que recibió aproximadamente 7 contratos por parte del gobierno de Evo Morales, contratos adjudicados a dedo por un valor superior a los 600 millones de dólares. Mientras Carlos Romero era ministro y se estaban adjudicando estos contratos, la amante, según la denuncia, era directiva y tenemos la tarjeta de visita. Tenemos ahí una fotografía, porque cuando tú llegas a contactar a esta señora, ella se niega de tener algún tipo de relación con la gente de la CAMSE, pero empiezas a mostrarle las fotografías que te proporcionan también producto de tu investigación. Acá tenemos una imagen. Sí, bueno, yo lo primero que hago, una de las primeras cuestiones que hago cuando recibo esta información es tratar de contactar con ella, ¿no? Entonces, pues nada, acudo a hablar con ella y la muestro las pruebas de todo mi relato. Es la señora de blanco. Es la señora de blanco, efectivamente. La cuento la historia, me dice que es absolutamente mentira todo lo que le estoy diciendo y le muestro la tarjeta de visita en donde queda completamente acreditado su cargo directivo en la CAMSE. Y no solo eso, sino que también le hago llegar las fotografías de ella misma en China con los directivos de la sociedad. Bueno, pero también ella tiene una credencial como directora ejecutiva. Tenía un cargo ejecutivo en la CAMSE. Sí, tenía un cargo ejecutivo y de hecho os he facilitado la tarjeta de presentación formal donde ella se vendía como directiva. Tenía un cargo específico, concretamente era la responsable de evaluación de proyectos y bueno, y ese era el trabajo que ella hacía, ¿no? Muy parecido a lo que hacía Gabriela Zapata. Es decir, sí. ¿Por qué este nombre de la señora no sale durante todo este tiempo? Está Gabriela Zapata con todos los contratos de la CAMSE, pero ¿qué pasa con esta señora? Porque se lee lo de Cristina Choque, se lee muchas cosas, pero ¿qué pasa ahí? Bueno, pues lo que ocurre es que cuando salta el escándalo, en el año 2016 creo que fue, ¿no? Sí, claro. Rápidamente lo que ocurre, semanas antes del es que la sede de la empresa aquí en La Paz, en la avenida Buch, que es donde pone la tarjeta de visita, la clausuran, cierran el local, ¿no? Porque claro, el escándalo fue de tal magnitud que tuvieron que disimular un poco toda la perrería, por decirlo de alguna manera, que habían hecho, ¿no? ¿Y dónde acaba la sede de la empresa? Por miedo a que esto se siguiera tirando de la manta y siguieran saliendo nombres. Se cierra la CAMSE en Bolivia. Se cierra la CAMSE, pero la realidad es que, como vamos a revelar aquí ahora mismo, se cierra físicamente en esa dirección, pero se traslada a otro inmueble, concretamente al piso 7 del edificio Gundiach, en la calle Reyes Ortiz, frente a la Plaza del Estudiante, en pleno centro de La Paz. Allí se instala durante 3 años de manera... ¿De quién era esa vivienda? ¿De quién era? Eso es lo llamativo. ¿Sabes quién era el propietario
del inmueble donde se traslada instala la CAMSE después del escándalo, de la presunta amante de Carlos Romero, Lorgia Fuentes Betancourt. ¿Están los documentos sobre esto? Sí, tenemos los documentos que prueban que ella es la propietaria, pero es que cuando yo, lógicamente, fui al inmueble para verificar todos estos hechos, lógicamente allí el personal de portería me confirma que efectivamente durante un tiempo ha estado allí la sede de la CAMSE, coincide el espacio temporal, y me dijo que bueno, que de la noche a la mañana cerró, estuvo unos meses vacío el local, el piso, y de repente, de la noche a la mañana, estamos hablando más o menos a comienzos del año 2019, se instala una delegación del Ministerio de Salud, y tirando de la manta, descubro que en enero del año 2019, la ministra de Evo Morales, Gabriela Montaño, suscribe un contrato con Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero, y le alquila el inmueble para las dependencias del ministerio. Tenemos el contrato, 10.000 bolivianos al mes. Bueno, estamos hablando de una denuncia que llegó hasta el Ministerio de Gobierno, que por extrañas razones no está documentada. Sin embargo, sí hemos mostrado los sellos de recepción que habrían llegado hasta el Ministerio de Gobierno. Actualmente esa vivienda, ¿qué es lo que está pasando con esta vivienda? ¿Sigue con el Ministerio de Salud? ¿No? Sí, sigue con el Ministerio de Salud. ¿En esta gestión? En este momento sigue con el Ministerio de Salud. Es un contrato que fue suscrito en enero del año 2019, insisto, con el anterior ejecutivo. Fue Gabriela Montaño, la ministra en aquel momento del ministerio. ¿Y qué funciona ahí? ¿Qué? Bueno, funciona una delegación del Ministerio de Salud, una especie de oficina, ¿no? Sin mayor importancia. No es ninguna Secretaría de Estado, ni ninguna Dirección General, ni ningún viceministerio, ¿no? Es una oficina, ¿no? Es claro, cuando yo contrasto con el Ministerio de Salud esta información y les presento el contrato de arrendamiento, claro, se quedan absolutamente de piedra, ¿no? Porque claro, es un hecho de una magnitud lo suficientemente importante y destacado como para que se investigue cuanto menos. Efectivamente, este contrato tú lo obtienes. Ese es el contrato de arrendamiento en el que el Ministerio de Salud, por aquel entonces, en enero del año 19, en manos del gobierno de Evo Morales, contrata los servicios arrendatarios de la presunta amante de Carlos Romero, a razón de 10.000 bolivianos al mes. ¿Tú llegas a contactar a esta señora? ¿Tú llegas a contactar a esta señora que está como muy cercana a don Carlos Romero y que era ejecutiva de la CAMSE y que logró beneficiarse con contratos millonarios que ya fueron de conocimiento público el 2016? ¿Tú logras contactarte con ella? ¿Con la presunta amante de Carlos Romero? Así es, sí, fue una de las primeras cuestiones que hice. Ella, en primer lugar, me negó los hechos. Cuando la empecé a mandar las pruebas, me los empezó a reconocer a medias y luego finalmente... Bueno, la tarjeta no la pudo rechazar. No, efectivamente, es que eso son hechos lo suficientemente objetivos como para que negarlos sean de tomarte por tonto, por una persona completamente ignorante, ¿no? Pero en el momento en el que vio que esto iba en serio, que había un periodista que estaba indagando en toda esta historia, decidió poco menos que amenazarme con llevarme a los tribunales, ¿no? Sí. Sí, así es. Pero hay pruebas, tienes 3 pruebas, tienes la tarjeta de visita, así es, tienes el documento con su nombre, que está el sello de la CAMSE. Así es, o sea, es decir, tenemos la tarjeta de visita que prueba que ella ha sido directiva de esa empresa china, fotografías de ella con directivos de la sociedad en Pekín y, en tercer lugar, un documento de la empresa en donde ella figura. O sea, es decir, son hechos que son innegables. Ahí tenemos el documento. Ahí ya, debajo de la firma, figura su nombre en un sello y bueno, ahí se ve. Ese documento, si te fijas, en el logo pone CEMEC. CEMEC es una filial de la CAMSE, ¿no? O sea, es una empresa que está dentro del grupo empresarial de la CAMSE. Y bueno, son hechos, como ves, muy llamativos. ¿En qué contratos estaría involucrada ella y en cuántos? Pues en los únicos que ha habido. Han sido los 6. 7 contratos aproximadamente, sí. ¿Está en todos? En todos, porque en el momento en cuanto se adjudican esos contratos millonarios, ella ya figura dentro de la empresa, ¿no? Y según la denuncia,
con todo el dinero, que yo creo que es lo más destacado de todo esto, ¿no? Con todo el dinero que presuntamente habría ganado la supuesta amante de Carlos Romero, esta le pasaba por debajo dinero a Carlos Romero, y Carlos Romero pudo haber financiado siempre, según la denuncia, su campaña como senador en el año 2014 con esos fondos, o sea, es decir, con el dinero de todos los bolivianos, de manera fraudulenta. Eso es lo que dice la denuncia que se presentó en el Ministerio de Gobierno, Así que es. no prosperó. Yo recuerdo Pero que... no prosperó porque uno de sus funcionarios, ahora Porque en prisión, extrañamente ocultó el documento. Jorge Rendón, que fue el mensajero que estuvo muy cerca de Carlos Romero, es el que recibe este documento. Yo recuerdo que hace, no sé si el año pasado o el anteaño pasado, la senadora Carmen Eva González, que vino acá al programa, pidió un informe sobre un contrato entre el gobierno boliviano y una empresa argentina. Ahí hablaba precisamente de una sociedad accidental Argentina-Bolivia, y ella solicita, tiene una petición de informe. De pronto tenía mucha relación con lo de la CANSE, tenía mucha relación, pero también se quedó ahí. ¿Tiene relación con esto? Sí, así es. O sea, es decir, en el momento en el que yo comienzo toda esta investigación, doy con que una senadora llamada Carmen Eva González Sí, fue el 2018. decide escribirle una carta formal a Evo Morales, por aquel entonces presidente de Bolivia, en donde pedía que se aclarara la siguiente situación. La empresa ABC había adjudicado un contrato de 256 millones de dólares a la empresa Arbol, una sociedad argentina. Y la senadora había detectado que había una persona que estaba haciendo de intermediaria para adjudicar ese contrato, llamada Lorgia Fuentes Betancourt, según la denuncia, la amante de Carlos Romero, y que por esa adjudicación, por haber realizado el trabajo de intermediaria, la amante de Carlos Romero, la presunta amante de Carlos Romero, según la denuncia, cobró 6 millones de dólares. Entonces, esto lo explica aquí la senadora, ¿no? Y esto le manda formalmente a través del Senado la carta a Evo Morales. ¿Cuál fue la respuesta? Contacto con la senadora y le digo, oye, ¿qué fue de esto? ¿Qué te respondieron? La respuesta a la pregunta. La pregunta fue: informes sobre la empresa constructora Sociedad Accidental Bolivia, desde el año 2009 a la fecha. ¿Qué grado de participación en la negociación y suscripción de los contratos tuvo la aparente negociadora Lorgia Fuentes Betancourt? Por favor. Sí. Y aquí se refiere a los 6 millones de dólares. Acá está una solicitud de petición de informe de la senadora Carmen Eva González. Acá tendríamos... ¿Qué pasó con la persona que ha hecho toda esta denuncia? Esta persona hizo la denuncia ante el Ministerio de Gobierno porque ya recibía amenazas de muerte con todo lo que ella conocía. ¿En qué situación está? ¿Se va a hacer la denuncia nuevamente? ¿Se va a ir al Ministerio Público? ¿Cuál es el camino que ha decidido esta persona hacer? Bueno, yo la pregunté a esta persona, le dije, oye, ¿y tú por qué denunciaste ante el Ministerio de Gobierno estos hechos y no ante la Fiscalía o ante la FELCC, ¿no? Y claro, su respuesta fue muy clara. Decía, porque yo realmente lo que quería denunciar... Aquí hay dos cuestiones. Que lo que ella quería denunciar eran las amenazas que estaba recibiendo por parte de Lorgia Fuentes Betancourt, la presunta amante de Carlos Romero, como consecuencia de tener conocimiento de todas estas corruptelas. Y luego, porque ella quería que el ministro Carlos Romero se enterara personalmente de que había una persona ajena a la presunta relación amorosa que había entre ellos, que tenía pleno conocimiento de todos estos hechos. Entonces, la persona que ha denunciado estos hechos es una persona valiente, pero que lógicamente teme por su vida. A mí me ha mostrado pruebas de las amenazas de muerte. Y yo creo que hay un hecho que yo creo que es muy llamativo y que prueba de alguna manera o ayuda a entender la posible vinculación entre Lorgia Fuentes Betancourt y el exministro Carlos Romero. En el momento en el que la persona que denuncia estos hechos acude al Ministerio de Gobierno y se le sella como recibido despacho ministro, a los pocos días recibe un mensaje de WhatsApp de Lorgia Fuentes Betancourt, la presunta amante de Carlos Romero, y le dice textualmente, eso lo he visto yo, le dice:
¿por qué le escribes una carta a Carlos Romero? ¿Qué haces denunciando unos hechos ante Carlos Romero? ¿Cómo sabía esta mujer que esa carta había llegado al ministerio? Alejandro, producto de esta investigación, ¿esta persona va a hacer la denuncia pública? Eso te pregunto, ¿la va a hacer ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía? ¿Cuál es el paso? Porque en este momento tú nos estás contando la historia que ha llegado hasta tus manos producto del trabajo de investigación que has venido a hacer desde España a Bolivia. Así es. Bueno, yo desconozco cuál va a ser el modus operandi de la persona que ha denunciado estos hechos. ¿Sigues en contacto con esta persona? Por supuesto, y de hecho ahora nos está viendo. Y bueno, a mí algo que me llama poderosamente la atención es que el Ministerio de Gobierno es una instancia administrativa en donde se puede denunciar. Entonces, ahora son las autoridades pertinentes quienes de oficio, porque insisto, hay una denuncia, quienes tienen que decidir qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, tendremos que estar a la espera para averiguar qué ocurre con este tema, que sin duda es un auténtico escándalo. Bueno, Alejandro, yo te agradezco mucho por venir al programa. ¿Por qué lo cuentas acá? ¿Qué es lo que buscabas cuando tuvimos la conversación? Decíamos, esto va más allá de lo que es el trabajo tuyo que viniste a hacer. Sin embargo, te contactaron a ti. Esta persona está en La Paz, está viendo el programa y lo prudente sería que vaya y que haga la denuncia, que la presente, porque al final Carlos Romero está detenido, pero hay muchos lazos que hay que estar viendo por ahí. Bueno, pero yo te insisto, esto es una investigación que llevo haciéndola bastantes semanas. Esto es solo la punta del iceberg, sí. Y ya te adelanto que va a haber mucha más información, a cual más explosiva e inflamable. Yo elegí este programa para contar esta primicia contigo porque, bueno, a ti te considero una profesional admirada, admirable, y qué menos que hacerlo en un programa valiente y ante una periodista que sabe lo que es dar exclusivas periodísticas en un gobierno que me han criticado mucho, llamarlo narcodictadura, ¿no? Es una opinión mía, lógicamente. Sabiendo que verdaderamente te estás jugando la vida. Y ya te digo, esto es solo el comienzo y va a haber mucha más información que los próximos días se irá conociendo. Y en esta información saltarán más nombres, no solamente el de Carlos Romero, donde hay documentos, hay más pruebas, obviamente, van a saltar más nombres de funcionarios del anterior gobierno. Esto es solo el aperitivo. Aquí hay algunos documentos, pero insisto, lo más gordo aún está por venir. Y tenemos en nuestro poder grabaciones telefónicas, fotografías y más documentos con nombres y apellidos de altos cargos del gobierno de Evo Morales. Muchas gracias, Alejandro Entrambasaguas, por acompañarnos con esta su investigación periodística en este tema tan delicado. Te agradecemos mucho por haber venido. Muchas gracias, Jimena. Gracias. Por favor, aguárdenos unos segundos. Tenemos importante invitación también. Tome nota ya en la agenda, porque estamos hablando ya con el gran actor boliviano, el dramaturgo David Mondaca. Aguárdenos unos segundos, vamos a hablar de Bukowski. Así que va a ser algo muy, muy interesante. En instantes vuelve la programación de TVU.